Quiero que me acompañe, vamos a leer un pasaje de la palabra que está en Génesis capítulo 33. Voy a tratar de avanzar acá, me voy a saltar algunos versículos, casi vamos a leer todo el capítulo, pero vamos a saltarnos un par de versículos por ahí. Si tiene la escritura, acompáñeme, estamos leyendo Reina Valera 60, dice Génesis 33, 1. Alzando Jacob sus ojos, miró, y he aquí venía Esaú con los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas, y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y a sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó, y se echó sobre su cuello y le besó, y lloraron. Versículo 8. Y Esaú dijo: ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió: el hallar gracia en los ojos de mi señor. Y dijo Esaú: suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Y dijo Jacob: no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. Acepta, te ruego, mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced, y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él, y Esaú lo tomó. Y Esaú dijo: anda, vamos, y yo iré delante de ti. Jacob le dijo: mi señor sabe que los niños son tiernos, y que tengo ovejas y vacas paridas, y si las fatigan, en un día morirán todas las ovejas. Pase ahora mi señor delante de su siervo, y yo me iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí, y al paso de los niños, hasta que llegue a mi señor a Seir. Y Esaú dijo: ¿dejaré ahora contigo a la gente que viene conmigo? Y Jacob dijo: ¿para qué esto? Hallé yo gracia en los ojos de mi señor. Así volvió Esaú aquel día por su camino a Seir. Y Jacob se fue a Sucot y edificó allí casa para sí, e hizo cabañas para su ganado. Por tanto, llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Bueno, ¿qué es esta historia? Voy a tratar de resumirla. Algunos de ustedes, la mayoría creo yo, habrá escuchado esta historia y se les hace familiares estos personajes, Jacob y Esaú. Pero seguramente alguien que nos está escuchando tal vez dirá: bueno, ¿y de qué se trata esta historia? ¿Y por qué? ¿De dónde viene? Bueno, Jacob y Esaú son hijos de Isaac, hijo de Abraham. Y la historia de estos personajes, de hecho la historia de esta familia de Isaac, es una historia que a mí me gusta mucho. Yo siento y creo que esta historia refleja mucho la naturaleza humana. De hecho, Jacob es un personaje de verdad, y lo digo así resaltando esto. Jacob es un personaje que resalta muy bien la naturaleza humana. Esta familia, si nosotros retrocediéramos en la lectura, en Génesis 25 encontramos cómo inicia la historia de ellos. Estos dos hombres que menciona acá son hermanos y nacieron, son gemelos, por decirlo así, solo que no son parecidos. Nacieron al mismo tiempo. Esaú nació primero y Jacob nació después. Seguramente Esaú le llevaba unos cuantos segundos nada más a Jacob. De hecho, narra la historia que cuando nacieron, Jacob venía agarrado del pie de Esaú. Pues la historia de estos muchachos es muy parecida a lo que nosotros conocemos en la actualidad. Eran personas totalmente normales. Y dice la Biblia que Esaú era un hombre rudo y era un hombre que le gustaba la caza. Él era agresivo, se podría decir, tal vez carácter fuerte. Mientras que Jacob era una persona más tranquila. Jacob era muy tranquilo. Narra la historia, si usted lo quiere leer todo desde Génesis 25.
Narra la historia que Jacob prefería estar en la casa, ayudando a su mamá, ayudando en los quehaceres. Era una persona muy tranquila. Mientras que Esaú prefería irse a cazar, no sé, se trepaba a los árboles tal vez. Cuántas veces regresaría con raspones, con una fractura por ahí, porque era inquieto Esaú, mientras que Jacob tranquilo. Y estos dos fueron creciendo. Pero llegó un punto donde entre ellos hubo un rompimiento. Y es que Jacob se encargó de hacerle un par de travesuras bien hechas a su hermano. Por lo menos la Biblia menciona dos. No sé realmente cómo era la relación de ellos. Pero fíjense que dice la Biblia en Génesis 25, cuando muy inicia la historia. Cuenta que Jacob un día, él siempre quería ser el primero. Él anhelaba ser el primero. Y un día dice que Esaú se fue al campo y venía cansado. Entonces Jacob, como era más hogareño, dice que había preparado una comida, un guiso. Frijoles dicen por ahí, ¿verdad? Unas lentejas, no sé qué era. Solo se sabe que era un guiso rojo. Y dice que lo tenía preparado y venía Esaú, así hambriento y algo arrebatado tal vez. Y le dice Jacob, bueno, ahora ¿querés un poco de comida? Le dice a Esaú. Y claro que quiero, dame un poco pues, le dice. Si me vendes tu primogenitura, entonces yo te voy a dar la comida, le dice Jacob. Para nosotros tal vez no tenga mucho sentido. Primogenitura, ¿y qué es eso? ¿Y para qué la quiero? Y como dijo el mismo Esaú, ¿y para qué me va a servir eso si al final yo me voy a morir? Dijo Esaú. Pero fíjense que en la cultura, en el tiempo que se vivió, en el tiempo que vivieron ellos, el primogénito tenía derechos que los demás no tenían. O sea, el primogénito siempre iba a recibir una bendición mayor. Entonces Jacob quería esa bendición, siempre la quiso. Y entonces vino y se la vendió a Esaú. Y Esaú con hambre dijo, venga pues, vénganse los frijolitos, aquí yo para qué quiero mi primogenitura. De todas maneras tenemos la misma edad, me vas a respetar, yo te voy a respetar y tranquilos. Pasó el tiempo y Jacob quería más. Jacob tenía un anhelo en su corazón, yo no sé. Pero llegó un día en que Isaac, el padre de estos dos muchachos, pues ya estaba grande, ya a punto de morir, vamos a decir. Y en el capítulo 27 narra que viene Isaac y llama a Esaú, el mayor. Yo no sé si Jacob supo alguna vez de que uno le había vendido la primogenitura al otro, yo no sé. El asunto es que él sabía que tenía que bendecir a su hijo mayor. Y entonces llama a Esaú, el mayor. Viene Esaú, se presenta y Jacob le dice, mire Esaú, yo ya estoy a punto de irme al otro lado, estoy dando, como dice alguien por ahí, estoy dando ya brincos en el alambre, ¿verdad? Ya a punto, dentro de poco ya no voy a estar y tengo que dejar hecho algo antes de irme. Y te voy a bendecir, te voy a trasladar la bendición. Y entonces, muy bien, dice Esaú. Y yo creo que Esaú sí quería esa bendición. Tal vez cuando vendió su primogenitura, tal vez no le interesaba mucho la posición, la bendición, no sé. Pero en este punto, yo creo que sí le interesaba mucho esa bendición, porque dice que salió corriendo y se fue a buscar lo que su papá le dijo. Su papá le dijo, ve y caza un cabrito, ve, caza algo para mí y prepárame una comida y yo te voy a bendecir. Y a Jacob no le tocaba. Entonces viene la mamá y llama a Jacob y le dice, mira mi hijito, fíjate que van a bendecir a tu hermano, pero como tu papá ya no mira, entonces tú te vas a presentar en lugar de él y vas a recibir la bendición. Y lo hicieron. Por eso digo, esta familia era un poquito, bueno, parecida, diría yo, a muchas familias contemporáneas. Y vean la bendición que Jacob recibió en lugar de Esaú. En el versículo 27, el capítulo 27, versículo 28, está esta bendición. Le dice Isaac a Jacob, Dios pues te dé el rocío del cielo y las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé el Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti.
los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Bueno, esa era la bendición que le tocaba a Esaú y Jacob la robó, por decirlo de alguna manera. Tomó el lugar de su hermano y recibió esa bendición. Y fíjense que esa bendición era tan importante en ese tiempo que, bueno, al final Esaú también la quería. Y yo creo tanto la quería que cuando regresó, su reacción demuestra lo mucho que le importaba. Entonces viene Esaú, ya con la comida preparada para su papá, y cuando él entra, a tiempo ha salido Jacob de ahí, ya con la bendición, y le dice, bueno, aquí vengo para que me bendigas. Y le dice Isaac, ¿pero qué pasó aquí? Yo te acabo de bendecir. No. Y cayeron en la cuenta, ¿verdad? Y le dice, tu hermano vino y te suplantó. Y le di la bendición a él. Entonces viene Saúl y le dice, dame una bendición a mí. Y le dice, no me queda otra bendición. Y me llama mucho la atención que le da una bendición, pero es mucho más pequeña, diría yo, que la que le dio a Jacob. Dice en el versículo 39 del capítulo 27. Le dice Isaac a Esaú, he aquí será tu habitación en grosuras de la tierra. Ahí va bien. Y del rocío de los cielos de arriba. Muy bien, hay bendición. Y por tu espada vivirás. Ah, bueno, aquí ya cambia algo. Y a tu hermano servirás. ¿Se imagina cómo recibió Esaú esa bendición? Y a tu hermano servirás. Y sucederá que cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo de tu cerviz. Bueno, al final no lo maldijo, pero lo ubicó en una posición y le dijo, al final tú vas a ser siervo de tu hermano. Imagínese cómo recibió esa noticia Esaú. Ahora, cuando nosotros leemos esto decimos, wow, qué historia, pero recordemos que ellos eran personas como nosotros. ¿Qué hace usted cuando alguien lo traiciona? ¿Qué hace usted? Yo me quedo igual, lo pongo inmediatamente en las manos del Señor, ¿verdad? Como yo soy espiritual así, entonces me dieron una bofetada, entonces ¿qué hago yo? Pongo la otra mejilla, ¿verdad que eso hacemos? ¿Verdad que es lo que cuesta? Pues imaginemos a este muchacho Esaú, su propio hermano lo acababa de traicionar, le quitó algo tan valioso en ese momento. Ahora pensemos en estos hermanos otra vez. ¿Cómo era Esaú? Les dije, era hombre rudo, era cazador, seguramente tenía puntería. Y entonces dijo Jacob, típico, ¿verdad? Es que yo cuando leo esta historia siempre me los imagino. Los imagino porque es tan real la historia. Imagino a Jacob como aquel que le da una patada a su compañero y sale corriendo. ¿Han visto esa escena por ahí? Por lo menos los que hemos visto en alguna escuela, algún colegio. Le da la patada a alguien y sale corriendo. Peor si el otro es más fuerte. ¿Para qué me quedo? Dice, le doy la patada. Yo sé que otra no le puedo dar. Me va a agarrar como piñata, dice uno. Pues eso pensaría Jacob. Jacob tranquilo. Jacob no sabía cazar. Seguramente no sabía pelear, creo yo. Y se iba a enfrentar a su hermano. Y entonces cuando se ven en esta situación, Jacob sale huyendo. Y me llama la atención de verdad esta historia. Cuando se va a ir, lo llama Isaac y vuelve a bendecir a Jacob antes de que se vaya. Y se va. Jacob se va a la casa de su tío. Típica historia familiar, ¿no? Se va a la casa de un tío, hermano de su mamá. Y se va a vivir con él. La Biblia no dice cuánto tiempo, pero por lo menos no fueron menos de 14 años. En ese lugar él trabajó 7 años por el amor de su vida. Le dieron a la que no era. Tuvo que trabajar otros 7 años, que son 14 años, para casarse con la que él quería. Mínimo estuvo 14 años, mínimo. Aparte que tuvo hijos y toda la cosa, pero dejémoslo en 14 años. Solo para redondear números. 14 años. Jacob se fue pensando que su hermano quería matarlo. Jacob se fue pensando que lo que le tocaba era enfrentar a un hermano furioso capaz de descuartizarlo si quería. Y yo no sé cuánto tiempo vivió Jacob de esa manera, pensando en lo que había pasado.
No sé cuántas veces él tendría pesadillas en las cuales a medianoche se despertaba pensando que su hermano lo estaba persiguiendo y que las piernas no le daban. ¿Ha tenido usted esos sueños, no? Que cuando uno va corriendo y que uno siente las piernas ya no le da, y uno todo agitado en el sueño. ¿Cuántas veces tendría Jacob un sueño así? No sabemos. Es interesante que la Biblia, en estos pasajes, narra una pequeña parte de la vida de Esaú, que se casó con descendientes de Ismael, y no toca más el tema de Esaú. Y empieza a contar la historia de Jacob y cómo Jacob vivió con Labán, su suegro, el hermano de Raquel, su mamá. Y cuando al final encontramos este pasaje, Génesis 33, que acabamos de leer, es el momento en que estos dos varones se reencuentran. Y hay cosas que la Biblia no dice, pero que nosotros podemos entender acá. Vean, a pesar de que Esaú no se menciona y no cuenta la historia, yo creo que en algún momento de su vida Esaú perdonó a Jacob. Yo creo, leímos en el pasaje que Jacob le mandó presentes, le mandó regalos, pero yo creo que no fueron los regalos los que hicieron que Esaú perdonara a Jacob. De hecho, creo yo que él ya lo había perdonado. ¿Cuándo? No sé. Me gustaría pensar que un día Jacob llamó a su hijo Esaú y le dijo: mira, ya no estés echándole pestes a tu hermano, no estés hablando mal de él, porque al final yo le di una bendición y le dije que a todo el que lo maldiga iba a ser maldito, entonces mejor cuida tus palabras. Puede ser que durante la muerte de su mamá, porque murió la mamá de Jacob cuando él estaba en la casa de su tío, puede ser que cuando murió ella, Esaú diría: bueno, para honrar la memoria de mi mamá, pues voy a perdonar a mi hermano y voy a sacar esa amargura, el enojo que hay en mi corazón. Y puede ser que haya sido ahí, no sé, la Biblia no lo dice. Lo que sí entiendo yo es que en este pasaje, cuando ellos se reencuentran, Esaú ya había perdonado a Jacob. Solo había un pequeño problema: Jacob no lo sabía. Jacob estaba esperando que al encontrarse con Esaú se le dejara ir encima y lo agarrara a puño limpio. Diría: cuánta bendición he recibido por la bendición que me dio mi padre, diría. La bendición que le tocaba a Esaú me la llevé yo, y cuánta bendición traigo ahora. Y me voy a encontrar con Esaú y lo primero que voy a encontrar es, ¡ay, no sé! Y Jacob estaba tan asustado que le manda unos presentes y una cantidad de regalos y hace unas, de veras, cosas que uno dice: wow, cuánto miedo tendría él en su corazón de encontrarse con su hermano. ¿Cuánto miedo tendría? Dice que cuando iba, lo que acabamos de leer en el pasaje de Génesis 33, cuando iba, dice que puso adelante a las siervas. Cuando dice las siervas, fueron las que tuvieron hijos de Jacob. Las puso adelante, como quien dice: si algo les pasa a ellas, mejor corro otra vez. No sé, yo no sé qué pasó en la mente de él. Lo que sí sé es que tenía miedo. Había algo en su corazón y él no sabía que su hermano ya lo había perdonado. Sencillamente no lo sabía. Fíjense que me llama mucho la atención. En Génesis 32, 3, quiero que lo leamos. Vean lo que Dios hace. Es que yo siento como que es el sentido del humor de Dios. Dios sabía que Jacob no sabía. Y dice en el 31:13 es donde Dios le dice a Jacob que tiene que regresar. Dios le dice a Jacob: tienes que regresar. Pero no le dijo, tu hermano ya te perdonó, todo está en paz, tranquilo, regresa, no pasó nada. No le dice así. Le dice: es hora de que regreses. ¿Cómo lo tomaría Jacob? En eso está en el 31:13. Dice al final del versículo, ahí están las pantallas: y vuélvete a la tierra
de tu nacimiento. Palabra de Dios. No sé cómo se lo dijo, pero se lo dijo. Y Jacob tenía que obedecer. Pero en el 32:3, vean lo que pasó. 32:3 dice: y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom, y les mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora. Tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas, y envío a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Tenía miedo, ¿no? Dice: y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Imagínense ustedes, o sea, ¿qué pensaría Jacob? Como que usted le manda a decir a su vecino con el que tuvo un problema, le manda a decir, mira, fíjate, aquí te mando un pastelito, y le regresan a decir: fíjese que ahí viene el vecino y viene con una patrulla. Imagínese usted, ¿qué pensaría Jacob? Yo creo, sentido del humor de Dios. Y Jacob asustadísimo, porque ¿y ahora qué? Tengo que encontrarme con mi hermano, y no viene solo. Mi hermano no me está recibiendo solo, está con 400 hombres. Santo Dios. Pensemos en esto. ¿Qué pasaría en la mente de Jacob? Con razón. ¿Cuántas veces, lo leímos en el pasaje de Génesis 33, cuántas veces se inclinó Jacob delante de Esaú? 7 veces. Claro, yo digo que hasta 400 veces se hubiera inclinado uno, ¿verdad? Por cada uno de los que venía con él. 7 veces se inclinó. Pero es que Jacob no sabía que su hermano ya lo había perdonado. Y eso lo vemos en la forma en que Esaú recibe a su hermano. Le dice: no había necesidad de tanto, le dice. No había necesidad de tanto presente. No había necesidad de todo esto. Yo ya te perdoné. Dice que se abrazaron y lloraron. Termina la historia cuando cada quien, supuestamente, en el corazón de Esaú era: bueno, ahora nos vamos juntos como hermanos, como en el pasado seguramente. Y le dice Jacob: no, yo te voy a alcanzar, vete tú. Y dice que Esaú se fue a Seir y Jacob se fue a Sucot. Ni siquiera se fue al mismo lugar. Algo había en el corazón de Jacob todavía. ¿Qué aprendemos de esta lección? ¿Qué aprendemos de esta historia? Cuando nosotros nos enfrentamos a un problema, a un conflicto, a una traición, a una ofensa, es como que nos metiéramos a un ciclo que empieza precisamente con esa falta, un ciclo que empieza con una traición, un ciclo que podría empezar sencillamente con el tono de voz con el que le habló a la otra persona y no le gustó y le ofendió el tono de voz. Y eso pasa muy seguido. ¿A cuánto les ha ofendido la forma en que les dicen las cosas? ¿O solo yo soy muy sentido, no? Sí, nos ofende. Es que no es lo que me dijiste, es cómo me lo dijiste, ¿verdad? Y eso nos mete en un problema. Y yo quiero que lo veamos como un ciclo que empieza con la ofensa y termina con el perdón. Empieza en la ofensa y termina el perdón. No importa el tamaño de la ofensa, ahí empieza el ciclo. Y no importa cuánto tarde, termina con el perdón. Ahora, yo lo que quiero que notemos en este punto, y eso es lo que el Señor puso en mi corazón, y eso es lo que yo creo que alguien necesita escuchar. El ciclo de la ofensa y el perdón, de la reconciliación, no siempre termina al mismo tiempo para los dos involucrados. No siempre. Para el ofendido, y eso lo hemos escuchado este mes bastante, hemos escuchado bastante acerca del perdón.
Pero para el ofendido, el ciclo de la ofensa y la restauración y la liberación y la libertad termina cuando perdona. Ni siquiera cuando le piden perdón, sino cuando dice: yo perdono, yo decido hoy perdonar. Ahí cierra su ciclo y ahí libera su corazón, libera su alma, y ahí puede respirar con libertad, y ahí puede empezar a bendecir al Señor y empezar a bendecir a la otra persona. Y cuando una persona llega a ese final del ciclo, se libera. Y ahí termina su ciclo de la ofensa en el perdón. Pero muchas veces, y es aquí donde es lo que puso el Señor en mi corazón, el ofensor termina el ciclo, el ofendido, pero el ofensor sigue cargando la culpa y no se libera. Y no se libera hasta que por fin reciba el perdón que le otorgaron, hasta que por fin encuentre esa paz de que lo que pasó, pasó. Hemos escuchado aquí en este mes que perdonar no necesariamente significa olvidar, ¿verdad que lo hemos escuchado? Perdonar no necesariamente significa olvidar. Puede ser que alguien olvide y puede ser que alguien no lo olvide. Pastor César ponía el ejemplo, ¿verdad?, de una cicatriz que él tiene de una quemadura en su cuerpo. Ahí está la cicatriz y él recuerda lo que pasó, pero ya no le duele. Uno puede recordar la ofensa, uno puede recordar lo que hizo y no lo ha olvidado, pero ya superó. Y es que eso es el perdón, superar algo. Pero muchas veces nosotros hemos ofendido y seguimos cargando la culpa. Yo quiero que lo veamos desde dos puntos de vista. Y eso pasa muchas veces, como dicen aquellos, hasta en las mejores familias pasa. Que alguien cometió un error, uno de los dos en la pareja cometió un error, y el otro le dice: sí, bueno, yo ya te perdoné, y lo perdona. Pero empieza a manipular al otro, siempre echándole en cara, siempre recordándole lo que hizo, y lo trata de mantener en esa condición de condenación y trata de condicionarlo todo el tiempo. Bueno, seguramente al otro tal vez ya no le duele, al ofendido tal vez ya no le duele, seguramente, tal vez sí ya lo perdonó y ya está libre de la culpa y de la ofensa, pero quiere mantener al otro bajo su dominio, quiere condicionarlo. Porque, ¿te acordás lo que me hiciste? ¿Te acordás? Y a veces muchas veces podemos caer en ese error. Y tenemos que tener cuidado de permitirle a nuestro hermano, a nuestro prójimo, ser libre de la culpa. Que realmente aquel que nos falló, si ya lo hemos perdonado, que nosotros tengamos la sabiduría, que tengamos la madurez y el amor de Dios para hacerle entender a esta persona que de verdad todo quedó en el pasado, que ya no hay más, ya no tenemos que venir a recordarle, como decimos acá, a restregarle las faltas para que no lo vuelva a hacer. No tenemos que hacer eso. Y el Señor ponía algo en mi corazón, y con esto quiero terminar. Hay una relación que se rompió hace miles de años, la relación entre Dios y el hombre. Una relación que se rompió a causa del pecado, de la desobediencia. Y muchas veces, y todavía muchas personas que ya le han rendido su vida a Cristo, vivimos pensando en el pasado. Y vivimos creyendo que Dios solo está esperando la oportunidad para que nosotros paguemos por lo que hicimos. Y nos da pena acercarnos, nos da pena buscarlo,
nos da pena orar. Nos invitan para que nosotros compartamos un pensamiento de la palabra y decimos, no, es que yo no soy digno, no, es que mi pasado me persigue, es que lo que yo hice. Y a veces nosotros podemos vivir así y Dios ponía fuerte en mi corazón que tenemos que ser libres, que tenemos que recibir de Dios la libertad. ¿Cuándo perdonó Esaú a su hermano? No lo sabemos, pero de Dios sí sabemos cuándo Él perdonó al ser humano. Dice la palabra que Él en Cristo cargó nuestros pecados. Y hace casi 2000 años, Él puso en Cristo todas nuestras faltas, nuestros pecados. Él puso en Cristo nuestra traición, todo lo que nosotros hicimos, lo puso en Cristo y lo perdonó. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para encontrar esa libertad? ¿Qué tenemos que hacer para encontrar esa paz? Solamente recibir ese perdón. Recibir el perdón que Dios ya nos dio. Si nosotros venimos arrepentidos delante del Señor, no vamos a encontrar a un Dios airado, esperando solo para castigarnos, solo para aplastarnos y para echarnos en cara todo lo que hicimos mal, sino lo que vamos a encontrar son los brazos del Señor.